con esta serie a propósito del Bicentenario, final de las tareas del General Santander. Nos la presenta Miguel Urrego Ardila, doctor en Historia del Colegio de México y de la Universidad de Puerto Rico, docente del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad de Michoacán, Morelia, en México. Buenos días a los amigos de Renovación Magisterial de Encuentros Pedagógicos. Vamos a culminar esta sección dedicada a las tareas del General Santander con un comentario muy rápido acerca de las complejas relaciones que se tenían con las minorías étnicas y con los sectores populares. En el periodo que consideramos, las relaciones fueron bastante complejas debido a varias circunstancias. La primera de ellas era la diversidad étnica y territorial y la manera como esto se expresaba en los comportamientos políticos en la Nueva Granada. En particular nos referimos al hecho de que existieron unas regiones que en la jerga, en la expresión se denominaron realistas, que estaban con España, y habían otros sectores que estaban con las fuerzas de la independencia. Entonces era muy complejo, digamos, desarrollar las batallas en medio de estas identidades y de estas adscripciones a estos bandos políticos, porque no se podía desarrollar una política tan global, tan general. Lo mismo ocurrió con el caso de los esclavos en ese momento. También hubo una presión sobre ellos para incorporarlos a las guerras de independencia, bien con la promesa de ser liberados o bien con, digamos, las posibilidades de algunos ascensos dentro del ejército. Eso no fue fácil de solucionar, hubo, digamos, serias dificultades, entre otras cosas porque no se cumplió con la promesa de libertad de vientres, de la liberación de los esclavos luego de la independencia. Entonces, estos dos elementos generaban muchas fricciones. Y por otra parte, habría que considerar el papel de los sectores populares en la revolución de independencia en general, que también fue muy definida por las circunstancias regionales. Nosotros podemos encontrar que todo el proceso de independencia, especialmente en la costa y particularmente en Cartagena de Indias, fue sobre la base de una gran alianza de diversos sectores sociales y étnicos. Eso fue lo que permitió la expresión de una postura muy radical en el proceso de independencia y que Cartagena se hubiera inclinado por la independencia absoluta. Mientras que en otras regiones ocurrió lo contrario. El pueblo, lo que genéricamente se denomina el pueblo, los sectores populares hoy, se mostraron a favor de la corona española o no se inclinaban por una ruptura tan radical. Y hubo otros escenarios donde hubo una confrontación entre estas dos fuerzas para ver quién era la que orientaba, digamos, las primeras muestras de autonomía, tal como ocurrió en Santa Fe de Bogotá, donde hubo grandes diferencias entre el pueblo y la élite en torno a la orientación de las protestas. El pueblo quería la toma de la ciudad y las élites frenaron ese proceso para evitar que, entre comillas, eso se desbordara. Entonces, estos dos problemas fueron muy complejos en el momento, especialmente porque se mantenían las batallas, las guerras, etcétera, y durante la Gran Colombia no se avanzó mucho. Complementa esta situación el hecho de que también se discutieran las características del derecho al voto, que, como ya vimos, se limitó a quienes sabían leer, escribir,
tenían propiedades, etc. Entonces fueron unas relaciones muy complejas que no se resolvieron y que se aplazaron y que van a dar origen a otra serie de conflictos a lo largo del siglo XIX, como por ejemplo las guerras en torno a la libertad de esclavos, como el golpe de Melo, etc. Este fue un problema no resuelto. Bueno, muy buenos días y posteriormente con un par de programas adicionales vamos a cerrar esta serie de temas sobre la independencia. Gracias.